Imagina vivir con una botarga puesta y dolor abdominal todo el tiempo. ¡Wow! ¡Qué incomodidad! O sea, cero ágil, cero productivo, cero sexy. No, gracias. Sí, así se siente vivir inflamado y peleado con tu digestión. Esto es el movimiento Poderosamente Fit, donde te hablamos de forma clara y contundente sobre la enfermedad, las verdaderas causas de los desequilibrios y la posibilidad de revertirlos. Únete a la comunidad que ya vive poderosamente saludable. Bienvenidos, bienvenida Gaby a este nuevo episodio de Poderosamente Fit, que tenemos un tema increíble. Uy, bienvenido Homer, bienvenidos todos, qué gusto, un capítulo más, un episodio de este podcast Poderosamente Fit y permítenos por favor presentarnos. Yo soy Gaby Sarasvati, soy naturópata y especialista en medicina integrativa. Yo soy Homero Alcázar, soy especialista en bienes raíces e inversiones. Y tú podrás decir, ¿y qué hace un inversionista aquí? Mucho, aprendiendo de salud, así como esperamos que tú puedas estar aprendiendo. Y por supuesto, Homer es uno de nuestros especialistas en Poderosamente Fit, en el programa 360, que nos enseña sobre salud y bienestar financiero, que esa es una parte indispensable para todos nosotros. Sin salud y bienestar financiero, se acaba la salud física también. Absolutamente. ¿No? Y este tema, fíjate que viene relacionado también en cuestión de las finanzas. Es parte de los 4 puntos clave que hablamos en un principio. O sea, que decíamos de el estómago y la digestión y el intestino en general, de la salud digestiva. Entonces, el día de hoy nos toca salud digestiva, pero quiero traerlos a la mesa para tenerlos presente. El segundo punto clave van a ser las hormonas, muy importantes también, el cerebro y nuestro sistema inmune. Entonces, hoy nos toca salud digestiva. Por favor, pon mucha atención, todo lo que puedas estar anotando, porque va a ser de muchísimo valor, de muchísima transformación todo este episodio para ti. Y se titula... ¿Cómo apagar el fuego de tu digestión? Imagínate, imagínate tener un incendio todo el tiempo en tu estómago. Qué locura, qué barbaridad. Qué locura, sí. Y justo antes de empezar el programa, pues hablábamos y te comentaba, afortunadamente hace tiempo que ya no vivo eso, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero ya que empezamos a tomar los comentarios, pues por supuesto que son dolores, que es este fuego, que es esta incomodidad, esta inflamación en donde nos comentaba Luis que no ni siquiera puedes agacharte a amarrarte los tenis y bueno, una serie de cosas. Sí, claro. Sí, yo sí lo viví hace 25 años cuando trabajaba, en Televisa hace muchísimo tiempo, y sí, me acuerdo, era era colitis y era un dolor, o sea, podía estar muy bien en el día, pero ya para la tarde, noche, ya empezaba a inflamarme y ya era así un dolor así, que ya prácticamente dejaba de ser funcional. Entonces, pues no se puede vivir así, ¿no? Entonces, sí, ¿qué es lo que pasa con la salud digestiva? Pues tenemos un cuadro de muchos síntomas que en general la mayor parte de la población los está viviendo. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Como lo comentaba, colitis o el colon irritable, el que tú sientes que estás inflamado, inflamada todo el tiempo. Pero también se presentan otros síntomas dentro de este cuadro, que puede ser, por ejemplo, estreñimiento alternado con diarrea. O sea, a veces tienes estreñimiento, a veces diarrea. Puede presentarse una digestión deficiente, puede presentarse gas, pueden presentarse cólicos y en general, haz de cuenta, cada vez se pueden ir agravando o pueden cronificarse, es decir, estar por un tiempo muy prolongado. Y aquí pasa algo con las personas. Pueden hacerse estudios e ir con algún especialista, algún gastro, y los estudios en general no van a reportar nada, o pueden hacerse incluso colonoscopías y tampoco van a reportar nada, va a salir una colonoscopía totalmente limpia. Entonces, a esto nosotros en la medicina integrativa le hemos llamado trastornos funcionales, porque o sea, todo parece estar bien, pero la persona no está bien. O sea, en realidad no estamos funcionando bien. Totalmente. Ajá. Aunque da la pinta de que sí. Sí. Okay. Y entonces, fíjate, hasta todavía hace 20 años, yo te hablo que yo lo tenía hace 25 años, entonces todavía hasta hace 20 años, la medicina convencional decía, bueno, eso es parte normal de cómo funciona la digestión, porque justo los estudios pues, no referían ningún
padecimiento en general así como fehaciente. Pero ya nos dimos cuenta que no es así, que sí tiene por supuesto sus causas y sobre todo estas causas están ocasionando desequilibrios muy importantes como lo vamos a ver a continuación. Buenísimo, buenísimo. Y también para que nos expliques, porque en algún momento, ahorita comentabas lo de los gases, pero en algún momento pues a mí me llegó, no sé si a través de doctor o de etcétera, que pues tener gases era hasta cierto punto normal, ¿no? Ya nos dirás ahorita más adelante si sí o si no. Claro, o sea, hasta cierto punto, los gases vienen de una fermentación, hasta cierto punto, pero no este gas excesivo. Eso de ninguna manera es normal. Ok, buenísimo. Pues, ¿qué te parece si empezamos con la sección pues, que probablemente es más divertida, que son los mitos a los cuales nos hemos hecho o nos los hemos comprado gracias a que pues a lo mejor la abuela, la mamá, el contexto que nos rodea, pues de repente nos va diciendo estas cosas y las asumimos como ciertas. Ajá, venga. ¿Sí? ¿Te late? Entonces, a ver, mira. Los trastornos digestivos son hereditarios. Vienen de la familia. ¿Tú qué crees? Pues originalmente tendría que haber dicho que es cierto, pero creo que pues por lo que he aprendido ahora diría que falso. Sí, totalmente, sí, eso no se hereda, eso de ninguna manera, no hay un gen así, que gen de la colitis, no, eso no se hereda. Sin embargo, tendemos como a adoptarlo, ¿no? Ay, es que pues, mi mamá siempre ha sido así, siempre ha tenido colitis, mi abuela siempre ha tenido colitis o algo así, y ese siempre no nos está refiriendo a toda su vida, nos está refiriendo a lo mejor a últimamente, pero entonces no, eso es totalmente falso. Lo que está pasando es que en general se tiene pues casi el mismo estilo de alimentación. Claro, porque como lo hemos mencionado en algunos otros episodios, lo que heredamos es el estilo de vida, Ajá, ¿no? claro. Y el estilo de alimentación. Mito 2. Está buenísimo este, Los antiácidos y antidiarreicos son una buena opción, una posible solución. Tendría que haber dicho igual que pues sí, era cierto, porque pues cuando te duele y pues el Pepto, ¿no? Y cuando esto... O la sal de uvas. O la sal de uvas. ¿No? Y luego cuando Ajá. tienes el chorrillo, pues a ver, te metes algo para cortar el chorrillo. Ajá, ¿no? Sí. Falso, absolutamente. Esto, como lo hemos visto, es el consumo de estos antiácidos, antidiarreicos, lo que van a ocasionar es una disbiosis, es decir, van a estar desequilibrando nuestra microbiota intestinal. Entonces, esto no es correcto, no está bien. Evidentemente van a estar atendiendo al síntoma en un muy corto plazo, pero no de ninguna manera ni son recomendables y mucho menos son sostenibles. Ok. Estaríamos pensando en esta inmediatez de la cual hemos hablado en 360, que no es nada funcional. Esta cultura de la inmediatez, no, a mí resuélveme, no es así. La factura es muy alta y entonces hay que preguntarnos, a ver, ¿por qué está así mi digestión? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy refiriendo inflamación todo el tiempo? No puedo vivir como con una botarga. Okay. Entonces hay que hacernos estas preguntas y ahorita vamos a ver justo por qué. Pero el estar nada más a base de, ya sabes, la raditidina o la sal de uvas o el antidiarreico, no, eso no está bien. Buenísimo. Este está muy bueno. Punto número 3. Ajá. Los trastornos digestivos son o vienen de las emociones. O sea, son emocionales. Son emocionales. Ajá. ¿Y qué dices? No, bueno, pues sí, tendría que decir que es cierto hasta el día de hoy porque una emoción te va a afectar, ¿no? Pero también puede ser al revés. ¿Cómo que al revés? ¿No? Pues si está mal aquí, te afecta a las emociones. Bueno, o sea, te altera las emociones. Para únicamente centrarnos en lo que dice el mito, los trastornos digestivos son emocionales. Esto es cierto. Esto sí, totalmente es cierto. Pero a ver, quiero puntualizar en esto. Esto es cierto. Ahorita vamos a desglosar por qué, y tiene que ver con el estrés, por supuesto, pero también con un sistema digestivo que no está totalmente fortalecido, que está de alguna manera vulnerable. Entonces, en el momento en el que a lo mejor no hay una microbiota intestinal lo suficientemente equilibrada, que no hay una suficiente reserva de nutrientes, viene una condición de estrés, una condición emocional y evidentemente, va a explotar aquí en el estómago, como vamos a ver, ¿no? Se va a causar un desequilibrio. Sin embargo, entonces, sí es cierto, las emociones evidentemente se van a reflejar en el sistema digestivo, pero tiene que ver también en cómo está el terreno.
Ok, Ujú. claro. Entonces, Ok. y ahí ya no nos metemos, que sería bueno en algún otro momento hablar de las emociones. Sí, bueno, lo vamos a ver de hecho ahorita, pero sí, vamos a estar abordando después. Hay que hacer un episodio totalmente especial de las emociones, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, vamos a hacer preguntas. Claro, siempre hay que estarnos preguntando todo el tiempo. Entonces, aquí la pregunta poderosa en cuestión de si hay un desequilibrio en el estómago, si hay inflamación y estómago me refiero a puede ser estómago, puede ser intestinos en general, que nuestra digestión no esté funcionando correctamente. ¿Qué es lo que pasa con la digestión? O sea, la digestión obedece a todos estos mecanismos de la alimentación. ¿Estás de acuerdo? Ok. O sea, Ajá. estamos ingiriendo estos alimentos y entonces de lo que se va a encargar nuestro estómago, nuestros intestinos, es de hacer el proceso de lo que le estamos dando, Entiendo. de lo que Ajá. nosotros estamos introduciendo a nuestro cuerpo, de lo que nosotros estamos tratando de digerir. Entonces, aquí la pregunta poderosa podría decirte así como textual es ¿qué estás comiendo? ¿No? Ok. ¿A qué estás comiendo? Porque pues, evidentemente tu estómago, tu intestino no lo está pudiendo digerir. Ok. Pero una pregunta mucho más poderosa y mucho más profunda sería, ¿de qué te estás alimentando? Ok. Uh-huh. ¿Y de qué te estás alimentando? No solamente me estoy refiriendo a los alimentos, Sino también acá. por supuesto. A lo que escuchas, a lo que ves. Exacto. ¿De qué te estás a las alimentando en emociones que todos los sientes. sentidos? Exactamente. Es decir, no sé si te ha pasado que a lo mejor estás tú muy bien, tú, o sea, simplemente no tienes esta colitis cronificada, no tienes este tema de estreñimiento, diarrea, no, o sea, tú estás muy bien de tu digestión, pero estás comiendo en una, no sé, reunión familiar o con varias personas y recibes alguna noticia y ese día te cayó mal la comida. Mira, sí, ¿cómo no? Claro que sí ha sucedido. Claro, entonces... O un mismo disgusto ahí en la comida familiar, no sé, alguna diferencia o uno de los sobrinos, chamacos, algo pasó y bueno, ya, sí, claro. Sí, porque entonces ahí es justo en donde vale la pena respondernos esta pregunta, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Por qué nos cayó en ese momento mala comida? ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso va a obedecer a justo darnos la respuesta de sí, o sea, por eso es lo que a tu cuerpo, eso es lo que a tu estómago, tu intestino le está costando trabajo digerir. Ok. Y ahí es donde empezamos con temas de inflamación. Claro, porque ahorita vamos a ver las causas y las consecuencias de esto, pero la inflamación siempre va a referir a un desequilibrio a nivel gastrointestinal que está impidiendo que se haga una correcta digestión. Entonces, la pregunta poderosa primero es, ¿de qué te estás alimentando? Eso es bien importante y esto nos va a llevar a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que te está costando trabajo digerir? Ahora, ojo aquí muy importante porque no quiero romancearlo o romantizarlo como muchas escuelas lo hacen, ¿no? Es que es únicamente debido a las emociones. A ver, no, es debido a cómo nos estamos alimentando en todos los sentidos, principalmente por lo que está entrando en nuestra boca, por supuesto. Entonces, el decir lo que únicamente es en las emociones nos desempoderaría muchísimo porque una de las cosas con las cuales nosotros estamos tomando decisiones todos los días es pues justo en la manera en la cual estamos eligiendo nuestra alimentación, eligiendo nuestra comida. Claro. Entonces, es decir, la comida no tiene absolutamente nada que ver con tus trastornos digestivos, es un desempoderamiento total. Entonces, claro que tiene todo que ver, pero también tienen que ver las emociones, pero también tiene que ver el terreno, o sea, cómo esté construido tu cuerpo para que a lo mejor estas emociones por digerir puedan ser lo suficientemente amables o a lo mejor ni si el terreno está muy vulnerado y no pueden ser digeridas. ¿Me explico? Claro. Oye, Gaby, a ver, vamos a poner el orden, ¿no? Lo que me estoy llevando aquí es que son varios factores, evidentemente, ¿sí? Evidentemente, lo que como alimento, la forma en cómo mi cuerpo está, y lo estoy recapitulando, y las emociones, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo interpretar y cómo puedo saber si ese dolor que tengo ahorita
¿no? O que tuve, ¿no? O que sucedió, o ese malestar, esa inflamación, proviene de una o de otra o del mix de las tres. Si ya fue pasado, yo no te recomiendo seguir viviendo en el pasado. Vente al presente y entonces en el presente... Esa no sería una pregunta poderosa, Homer. O sea, ¿cómo puedo saber? No, pero me refiero en ese momento. La pregunta poderosa sería ¿cómo puedo fortalecerme? ¿Cómo puedo prepararme para que pueda hacer digestiones equilibradas, digestiones saludables, digestiones poderosas, para que mi sistema digestivo esté funcionando correctamente? Y qué bueno que lo preguntas, me encanta, porque esa es una pregunta muy común. Ay, entonces, ¿cómo sé si lo que está pasando es es por emoción o por un desequilibrio fisiológico, ¿no? Sí, como para saber si tengo que poner atención a lo que como o tengo que alinear mis emociones. Ok, eso es muy bueno. Esa pregunta es muy buena siempre y cuando nos esté refiriendo al presente, no al pasado. No al pasado. Y entonces en el presente, ahorita vamos a desmenuzarla. Eso, bien. Ahora, bueno, pues entrando en esto, seguramente hay cosas que nos causan mucho mayor daño o desequilibrio y pues algunas cosas que dificultan mucho más en el tema de la digestión, ¿no? Por ahí en algún momento me comentaste algo de los 4 jinetes del apocalipsis. Sí, vamos a ver ahorita las causas. Entonces, recordemos primero en nuestros primeros episodios cuáles eran los 2 pilares de la alimentación. La alimentación. Los 2 pilares de la salud. Alimentación. Alimentación. ¿No? Y movimiento. El movimiento, claro. Alimentación y movimiento. Ajá, ok. Entonces, el sistema digestivo tiene que ver con lo que me alimento. Entonces, ¿de qué me estoy alimentando? Por la boca. ¿Y de qué me estoy alimentando? A través de mi pensamiento, emoción. Entonces, por la boca, ¿qué es lo que está pasando? A ver... Si queremos saber efectivamente todo lo de mi sistema digestivo viene de las emociones o viene de lo que estoy comiendo, es muy sencillo. ¿Qué estás comiendo? Entonces, vamos a ver primero la parte física de lo que nosotros estamos hechos. Entonces, ¿qué estás comiendo? Es muy importante, fíjate, que tu alimentación, nuestra alimentación, sea una alimentación real, una alimentación que nos nutra, una alimentación que nos construya. Entonces, todos los trastornos digestivos, la causa número 1 provienen de una alimentación deficiente. Anótalo, por favor. Causa número 1 de desequilibrios digestivos es una alimentación deficiente. Es muy fácil caer en el tema de, pues lo que pasa es que esto me hicieron de chiquito y entonces ahora sí que ya tengo colitis crónica. Ya de por vida. No es ya así. Estoy sentenciado. Exacto, no es así. A ver, ¿de qué te estás alimentando? Porque si tu alimentación es deficiente, entonces ahí estás perpetuando los desequilibrios digestivos. Así de simple, ¿eh? ¿Cómo saber que una alimentación es deficiente? Porque está compuesta por estas 3 cosas o está rica en estas 3 cosas. 1, en alimentos refinados. Estos alimentos refinados incluyen los 4 jinetes del apocalipsis, que son los que tú dices. Exacto, ¿no? Harina, azúcar, aceite, sal. Exacto. O sea, los 4 jinetes del apocalipsis o los 4 venenos blancos. Entonces, ahí está. Harina, azúcar, los venenos blancos incluyen la leche, ¿no? La leche de vaca así normal y la sal. En este caso, los aceites de los cuales hemos hablado, refinados, que venden en cualquier lugar, esos no están bien. Esos son los refinados de los cuales hablamos. Ahora, los alimentos procesados y los alimentos ultraprocesados. Aquí les voy a dar un dato bien importante. El 65% de la alimentación general de una persona de 40 años o menos proviene de alimentos ultraprocesados, de acuerdo a un estudio que se publicó en el 2018. ¡Wow! O sea, lo que estás diciendo es que las personas de alrededor de 40 años para abajo se están alimentando solo con el 35%. No sabría si con el 35%. Bueno, porque el otro 65% es un hecho que no. O sea, no sabemos en qué consiste el 35%. Lo que sabemos es que el 65% son ultraprocesados. Ok. O sea, podría ser menor, de hecho, la alimentación real. Vamos a pensar que el otro 35% es una alimentación saludable. Ajá. Podría ser menos. Podría ser menos, pero aún así el 35% es nada.
Sin nada. Entonces, pero lo alarmante no es eso. Lo alarmante es el 65% de los ultraprocesados. Claro. Eso es lo alarmante. O sea, porque ni siquiera es recomendable un porcentaje pequeño. Ahora imagínate el 65%. Claro, yo lo estaba viendo desde este punto de vista del rendimiento, ¿no? Si te alimentas, o sea, si lo que consumes solo el 35% en el mejor de los casos es válido, pues tener un rendimiento del 100% no va a ser posible. Sí, claro. Entonces, sí. Pero aquí esas son las causas o la causa principal de todos estos desequilibrios. No puede ser que las personas, y eso fue en el 2018. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya estamos a 5 años 5 más. años más. Entonces, ya son personas de 45 años hacia abajo que traen este tipo de alimentación. Y probablemente con la inercia de las cosas, a lo mejor ya está en el 70 o algo, ¿no? Porque son cosas que se van por supuesto, van creciendo. Se necesita una actualización de este estudio. Entonces, si estamos hablando de que casi el 70% de una alimentación ultraprocesada, eso es alarmante. Wow. Entonces, esta es la causa número 1. La causa número 2, entonces, es la alimentación de nuestros pensamientos, emociones. ¿Estás de acuerdo? Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí tiene todo que ver cómo está influyendo nuestra gestión del estrés. Okay. Porque el estrés justo es lo que va a detonar esta síntesis, esta producción de cortisol y cómo se está comportando nuestro sistema nervioso, va a detonar que haya todos estos trastornos digestivos, como lo vamos a analizar ahorita a continuación. Entonces, aquí hay que ver una cosa bien importante, porque igual y las personas que nos están escuchando, o sea, tú que nos escuchas puedes decir, pero ¿qué se le hace? ¿No? Cuando son malas noticias, cuando pues lo que está, alguna crisis, cuando está pasando una situación familiar o la parte de las finanzas o sea, ¿no? Lo que te sea. corren del trabajo, Pues se ahora acaba, sí algo. ¿Qué hacer? ¿No? Eso es lo que está pasando. Aquí hay que apegarnos a darnos cuenta de algo. El problema real no es lo que pasa. El problema es lo que piensas de lo que pasa, claro, como lo vimos en el episodio de estrés. Así es. Entonces, justo hay que darnos cuenta de que pasa algo muy importante. Una cosa es nuestra realidad objetiva, que es justo lo que es, y otra cosa es lo que interpretamos de nuestra realidad objetiva, que es lo que pensamos de lo que es. Entonces, en la gran mayoría de los casos, la situación de un estrés cronificado en nuestra época actual proviene de una realidad subjetiva, es decir, de lo que pensamos de lo que es, en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué razón nosotros tenemos este mecanismo de estrés, como lo comentábamos en el episodio que hicimos? Justo como un instinto de supervivencia para permitirnos sobrevivir. Claro. ¿Por qué razón? Porque anteriormente el ser humano tenía que correr y era fundamental para que pudieran tanto cazar como huir, como protegerse, pero eran momentos, ¿no? Claro. Y eran momentos y o un periodo, ¿no? Si se iban de cacería, pues a lo mejor eran 3, 4 días que iban de cacería, pero solo había un momento que subían el estrés a mucha intensidad, pues para poder hacer la acción. Exacto. ¿No? Y como nos decías, pues detonaba ahí el cortisol y los glucémicos y todo para que estuviera el cuerpo, pero a todo. Exacto. Y aquí en la época moderna, ¿para qué nos podría servir ese episodio agudo de estrés? Para, por ejemplo, si el hijo se cae. Claro, ¿no? O sea, una reacción corres rápido, o sea, se va a caer algo, o sea, para tener respuestas muy rápidas. Claro. Sí, o en el mundo de los negocios, pues vas a tener un cierre, una negociación, una venta con la pareja. A lo mejor de repente necesitas hablar algún tema agudo, pues te sientas y te enfocas y le das al estrés ahí de manera objetiva. Pero no puedes estar viviendo en un estrés cronificado, porque el cuerpo no está diseñado para vivir en un estrés cronificado y entonces ahí sí es cuando empiezan todos estos desequilibrios gastrointestinales, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, esto es una respuesta a lo que veníamos viendo en el mito 3, ¿no? De esto de que los trastornos gastrointestinales son debido a las emociones. Sí, es justo por este estrés cronificado que no es justificable y que lo único que tiene que hacer es que nosotros tenemos que aprender no únicamente a gestionar el estrés, porque también hay muchos autores que dicen es que de lo que se trata es el estrés nunca se va a quitar, lo que hay que hacer es gestionarlo. A ver, hay que cuestionarlos
cuestionarnos todo, ¿no? A ver, ¿cómo que nunca se va a quitar? O sea, una cosa es el estrés de la acción, ¿no? O sea, que yo creo que a eso se refieren, o sea, al estar en una acción continua, y otra cosa es vivir estresado. Claro, totalmente. Entonces, o sea, yo creo que nada más se trata de semántica, ¿no? Pero a ver, el hecho de que estemos en preocupación continua, eso no está bien. Entonces, lo que hay que aprender es más bien en lugar de gestionar el estrés, y esa es mi propuesta, esa es nada más de lo que yo me dedico a cuestionarme a mí y punto, ¿eh? O sea, no es gestionar el estrés, sino a ver, ¿cómo me puedo gobernar mejor? De verdad, ¿cómo puedo gobernar mi mente? ¿Cómo puedo, así de que no esté todo el tiempo de ociosa en estos pensamientos poco útiles y así, es que va a pasar esto y es que no sé qué. A ver, no, o sea, necesitamos... O de víctima. O sea, no se tiene que gestionar el estrés, se tiene que aprender a gobernar al cerebro. Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Totalmente de acuerdo contigo y bueno, hay muchos mecanismos para empezar a gobernar el cerebro, pero sobre todo lo más importante es que estar autoobservándonos, o sea, ¿qué es lo que estoy pensando? Así como estamos observando y midiendo y viendo qué es lo que estoy comiendo, pues qué es lo que estoy pensando y si ese pensamiento me va a ayudar a llevarme al lugar donde quiero y si no, pues entonces lo retiro, le digo... Gracias, pensamiento. Eres bien amable, es regocijante, pero no gracias. Exacto, ¿no? exacto. Entonces... Si lo haces a un ladito. Exacto. De lo que se trata es de que aprendamos a cuestionar. Entonces, a mí no me hace sentido aprende a gestionar tu estrés. A mí me hace mucho más sentido gobiérnate. Gobiérnate. ¿No? Sí, a ver, por eso tenemos en 360 el entrenamiento de cerebro y pensamiento top. Por eso en Well and Fit está en Cerebro Fit, porque podemos aprender a ¿Cómo podemos utilizar mejor nuestro cerebro y que no esté de ocioso haciendo lo que quiere? Entonces, les hablaba de justo esta realidad objetiva que se le ha nombrado realidad de primer orden. Entonces, tratar de vivir en esta realidad objetiva. Ay, ¿ves que tengo que pagar la renta? Ok, tengo que pagar la renta. Muy bien. Pero la realidad subjetiva sería lo que yo pienso de que tengo que pagar la renta. Entonces, eso es una realidad completamente de segundo orden y eso es lo que empieza a cronificar al estrés. Entonces, ay, otra vez, ay, no me alcanza, ay, no sé qué, ay, y entonces... Tan rápido se pasó el tiempo y entonces, etcétera, y exacto, el súper y no y me el han otro. pagado y es que no sé qué, y una serie de cosas y entonces ahí nos tenemos que aprender a gobernar. Y fíjate que llévalo a este punto que nos dijiste también en alguno de los episodios, que es enfocarnos en la salud, ¿no? Y entonces al momento de estar en el estrés nos estamos enfocando en la enfermedad. Claro, ¿no? claro. Y entonces al estar pensando en chin, la renta, chin, esto ya se llegó el tiempo, nos seguimos enfocando en la enfermedad y entonces nos viene a la mente un pensamiento, pues necesito un crédito. Claro. Igual en la salud, ¿no? Así de, ay, dame una pastilla para sentirme bien. Ajá, exacto. En lugar de pensar en cómo le hago para tener más ingresos. A donde llevas tu atención florece. Exacto. Claro. Sí. ¿No? Ok, entonces vámonos a las consecuencias. Sí, ¿qué? todo esto tiene consecuencias. Exacto, todo esto tiene consecuencias. Entonces, a ver, muy fácil. Las causas son dos. Identifícalas en cuestión de tu salud digestiva, porque te van a lo mejor tú vas a poder escuchar por ahí que las consecuencias que vamos a ver ahorita son las causas. No, lo que vamos a ver ahorita son las consecuencias de las causas, evidentemente. ¿Cuál es la causa? ¿Estás teniendo una alimentación deficiente por la boca o por acá por el pensamiento? Y entonces ya estamos alucinando y ya se nos está yendo el pensamiento ahora sí a una realidad de segundo orden totalmente subjetivo. Y entonces eso nos lleva a tener consecuencias. Y eso nos lleva a tener consecuencias, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, de una alimentación tóxica en cuestión de por la boca? Pues prácticamente les puedo hablar de 3 consecuencias. La primera va a ser una disbiosis, es decir, cuando nuestra microbiota intestinal no está equilibrada. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que dijimos que era causa de la disbiosis? Azúcares. Los azúcares, las harinas, aceites, procesados, ultraprocesados. Va a matar a nuestras bacterias que forman parte de nuestra microbiota intestinal. Entonces va a causar disbiosis, esa va a ser una consecuencia y eso va a todavía tener otras consecuencias. Primero, va a causar inflamación.
Es decir, si tú haces la pregunta, pero entonces, a ver, ¿cuál es la causa de la colitis? ¿Por qué me siento inflamado todo el tiempo? Una de las causas puede ser la disbiosis, pero ¿por qué razón? Porque recordemos, del 70 al 80% del sistema inmune se encuentra en nuestros intestinos y nuestro sistema inmune, una de sus principales funciones es la modulación de la inflamación. Si no hay bacterias suficientes que puedan modular esta inflamación, pues entonces el colon se va a tender a distender. Ok, claro. Entonces, eso es lo que está pasando. O sea, por eso es la inflamación. Entonces, es muy fácil. A ver, estás inflamado, te está refiriendo evidentemente una disbiosis intestinal. Ajá. Ahora, puede deberse, fíjate, esta disbiosis, que sigue siendo disbiosis, a un SIBO. ¿Qué es un SIBO? Es cuando hay un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El intestino delgado también tiene bacterias, pero tiene mucho menos colonias de bacterias que el intestino grueso. Entonces, cuando ya hay una formación mayor de bacterias en el intestino delgado, entonces es cuando también ya va a haber ciertos desequilibrios, que puede haber un exceso de gas, que puede haber cólicos, que puede haber un malestar así en general, puede haber inflamación también, puede haber dolor, evidentemente. ¿No? Pero ¿cómo identificamos? A ver, ¿cómo podríamos identificar si es de intestino delgado o intestino grueso? Pues es muy sencillo. Cuando se trata de intestino delgado, o sea, nosotros ubicamos el ombligo y es justo un dedo abajo del ombligo cuando sentimos a lo mejor dolor o sentimos inflamación. Ahí es cuando se trata de intestino delgado. Cuando se trata de colon o del intestino grueso, es cuando nosotros estamos sintiendo dolor o inflamación en las fosas ilíacas. Las fosas ilíacas son cerca de los huesitos esta de la parte felicidad. de los huesitos, exacto, de que tenemos aquí en la cadera, pero hacia enfrente, esas son nuestras fosas ilíacas. Entonces, a esa altura es cuando se siente la inflamación y cuando se siente el dolor. Entonces, así podemos identificar si se trata de intestino delgado o de intestino grueso. Normalmente esto que le dicen, es que me dio un retortijón, es como tirándole más al intestino grueso. Sí, más al colon, o intestino grueso, pero de todas maneras, bueno, ya teniendo esta información, ya podemos identificar de dónde se trata. Ahora, otra consecuencia de la disbiosis puede ser las intolerancias alimentarias. Es decir, cuando tú ubicas que consumes algo y te inflamas, te da diarrea, no lo puedes digerir correctamente y que no es el común de la población. Entonces seguro, no sé, tienes amigos o algo así que dicen, es que eso no lo puedo digerir. O sea, eso siempre me está inflamando. A ver, por ejemplo, según yo soy intolerante a la lactosa. Sí, claro, eso es un tipo de intolerancia, por supuesto. Sí, o sea, pero tomo leche y bye, ¿no? Sí, claro, pero hay quienes son intolerantes a lo mejor al maní o a otras intolerancias, ¿no? Pero bueno, eso está refiriendo justamente a disbiosis. ¿Por qué razón? Porque no hay estas bacterias que puedan ayudar a la digestión de estos alimentos. Ok. Entonces, por eso luego ahí va a referir el sistema inmunitario inflamación. Esto sería una de las primeras consecuencias. Esas son, consecuencias. Que normalmente es sí es cierto, nos dicen que es la causa. Sí, a lo mejor algún especialista puede decir, lo que pasa es que por por falta de microbiota intestinal, esa es la causa, ¿no? De a lo mejor de la colitis. Es la consecuencia. Esa es la consecuencia. O sea, la consecuencia de una alimentación deficiente es disbiosis. Y la segunda causa. Segunda consecuencia, además de la disbiosis, puede tratarse de una hiperpermeabilidad intestinal. Esto lo habíamos platicado la primera vez que pasamos por la parte de salud digestiva, ¿te acuerdas? Sí. El intestino como tal es ligeramente permeable, o sea, entre los enterocitos, que son las células del intestino, pues están muy ligeramente separadas. Aquí, cuando estamos hablando de hiperpermeabilidad intestinal, porque igual puedes escuchar este término con muchos especialistas que digan permeabilidad intestinal, pues es que el intestino es permeable como tal, ligeramente permeable. Aquí ya es una hiperpermeabilidad, porque entonces ya este espacio ya es un poquito más separado de lo normal. Entonces, cuando existe esta separación, ¿qué crees? Aquí pasan estas moléculas. ¿Te acuerdas que lo habíamos visto también? Moléculas que inclusive ya tenían que ir de salida y se regresan.
Exacto. Estamos hablando del colon. Entonces, estas moléculas que pueden ser toxinas, endotoxinas, es decir, que vienen del cuerpo también, pero también de las que consumimos y que ya van de salida. Pueden ser moléculas de proteínas muy grandes. Entonces se van al torrente sanguíneo y entonces esto va a referir otras consecuencias. La primera va a ser alergias. Es decir, en la disbiosis hablábamos de intolerancias alimentarias. Aquí ya estamos hablando de alergias porque ya están llegando al torrente sanguíneo muchas moléculas potencialmente tóxicas. Entonces ahí ya el sistema inmunitario responde de forma exacerbada porque dice esto es un antígeno, esto es potencialmente dañino para el cuerpo y entonces ahí va a referir una inflamación más grande. Va a tener como consecuencia también o es mejor dicho, la sala de todas las condiciones y de todos los trastornos de tipo autoinmune. Ok. En tema de alergias, ¿te refieres a las alergias sobre lo que como o en general? A todas las alergias. ¿No? O sea, que si es una planta. Sí, por ejemplo, claro. tengo un amigo que es alérgico al piquete de abeja. Ajá. ¿No? Entonces tiene que ponerse, no sé cómo se llama, para... Sí, es así. Un antídoto al veneno. ¿No? Entonces, eso también es por una posible... Es una respuesta exacerbada del sistema inmune en general. Okay. O sea, no necesariamente, por ejemplo, los piquetes de animales quiere decir que hay una hiperpermeabilidad intestinal. Pero todas las alergias que vienen de adentro hacia afuera, es decir, no por algo que nos está picando, sí, evidentemente es una condición de la hiperpermeabilidad intestinal. Ok. Por ejemplo, la gente que es alérgica a los mariscos. Sí, claro. Puede tratarse de una intolerancia al principio y después ya convertirse en una alergia. Ok. Buenísimo. Entonces, bueno, y la consecuencia número 3 es la alteración del pH estomacal. Aquí en nuestro pH estomacal, en general debemos de tenerlo muy ácido. Es muy, muy ácido para que nosotros podamos hacer digestiones correctas. O sea, imagínate tener que hacer este proceso de licuefacción de todos los alimentos. Entonces se necesita un pH ácido. Cuando nosotros consumimos hidratos de carbono de rápida absorción, es decir, prácticamente refinados, o sea, estas harinas refinadas, entonces el pH se eleva. El pH no es totalmente ácido, se eleva. Alcalino. Ajá, se empieza a alcalinizar, ligeramente alcalino. O sea, no es que se vuelva alcalino, es que no está tan ácido. O sea, generalmente es un pH de 2, o sea, es muy, muy ácido. Y entonces se eleva un poco y eso va a tener otras consecuencias a su vez. La primera es que no va a haber una correcta absorción de nutrientes. Nosotros necesitamos estar trabajando sobre un pH ácido en nuestro estómago, en nuestros intestinos, para que los nutrientes puedan ser absorbidos adecuadamente. Esto a su vez tiene otras consecuencias. Si los nutrientes no son absorbidos correctamente, ¿qué va a haber? No, pues va a haber desnutrición. Absolutamente, claro. Entonces nos va a faltar estas vitaminas, estos minerales indispensables para que nuestros órganos sean funcionales. Entonces, cuando el pH también está elevado o ligeramente elevado, se empiezan a morir las enzimas. Y las enzimas son moléculas que nosotros necesitamos para poder hacer el proceso de digestión, para poder hacer procesos de que se agilice nuestra digestión, de que se agilice todo nuestro metabolismo. Por eso muchas personas refieren así de, ay, es que siento mi digestión muy pesada o siento mi digestión muy lenta. Es porque le hacen falta enzimas digestivas y es porque generalmente se murieron porque el pH está ligeramente elevado, o sea, no está tan ácido. Entonces, estas enzimas digestivas son indispensables para metabolizar, por ejemplo, las grasas. Y para eso tenemos una enzima que para las grasas se llama lipasa y se mide en sangre. Yo siempre lo mido con todos mis pacientes. Y para metabolizar todas las proteínas necesitamos de otra enzima que se llama proteasa. Entonces también igual en un análisis de sangre yo también veo qué tal están sus enzimas. Pero entonces estas tienden a verse disminuidas siempre que el pH se eleva un poquito más. ¿Y por qué se va a elevar en cuestión de alimentación tóxica? Refinados, ultraprocesados, procesados, eso ya te lo debes de saber muy bien, ¿no? O sea,
Es amigos de los procesados y ultraprocesados ni a la esquina. Es que no, por eso... No son ni amigos. Claro, por eso, mira, hay una parte de la corriente de la nutrición clínica tradicional. No quiero de ninguna manera demeritarla, ¿no? Al contrario, yo la estudié también y eso es lo que se nos enseña únicamente en el entrenamiento. Eso es lo que se enseña. Y nos dicen, no hay que demonizar a ningún alimento. No, yo estoy totalmente de acuerdo, no hay que demonizarla, pero procesados, refinados y ultraprocesados no son alimentos. Entonces, o sea, no se trata de demonizarlos o no, es que eso ni siquiera lo tendríamos que estar comiendo. Porque alimento como tal es, de acuerdo a la definición, algo que nos debe de nutrir. Eso no tiene ningún nutrimento. Ok. Entonces eso es lo que pasa. Aunque diga ahí toda la listita de todo lo que se supone que aporta, ¿no? Sí, y que en su mayoría son adicionados o son enriquecidos cuando se trata de procesados y ultraprocesados. Ajá. Entonces, buenísimo. esos son, apréndetelos por favor, las 3 consecuencias derivadas de una alimentación deficiente, de una alimentación tóxica. Otra vez, ¿cuáles van a ser? Pregunta de examen, disbiosis, ¿no? Número 1. Número 2, hiperpermeabilidad intestinal. Ajá. Número 3, alteraciones en el pH que van a ocasionar justamente una baja de nuestras enzimas digestivas. Buenísimo. O que no se estén absorbiendo correctamente los nutrientes y desnutrición, o sea, peor aún. Ajá. Ok. Ahora, los malvados del cuento, en serio, tenlo así súper presente. Esto que te acabamos de decir. Los malos más malos del... Ajá, los más malos del cuento. Los alimentos refinados, principalmente el azúcar, principalmente. Y el gluten. Todo el mundo ahorita, fíjate, habla así como de, ay, pero es que el gluten y a mí no me hace nada. Y el gluten como tal no es el gluten que conocimos hace muchos años. El gluten ahorita es la proteína del trigo y el trigo en su mayoría es una molécula que ha sido, o mejor dicho, una semilla que ha sido genéticamente modificada. Entonces es muy difícil de leer para el cuerpo. Okay. Eso es lo que está pasando. Cosa que antes pues era mucho más sencillo. Mucho más Por sencilla. Por eso es que se hacían los panes y eso. Exacto. Okay. Ajá. Ahora, eso es justo de, ya sabes, de alimentación por la boca de que es tóxica. Ahora, alimentación que es tóxica del pensamiento y de la emoción. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Tenemos nuestro sistema nervioso, una parte de nuestro sistema nervioso, que es el sistema nervioso autónomo. ¿Qué hace este sistema nervioso autónomo? Todas las cosas que nosotros no controlamos. Y gracias a Dios no las controlamos, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial. No, o sea, no controlamos eso. O sea, la respiración. ¿Cómo? La respiración. La respiración, por supuesto. O sea, esto obedece a la sabiduría de nuestra naturaleza, a la sabiduría infinita de nuestro cuerpo. Y otra de las cosas que no controlamos es la digestión, ¿no? Claro. Nadie dice, ok, ahorita me voy a encargar de digerir las proteínas. Pues, no, eso se hace solito gracias a nuestro sistema nervioso autónomo. Entonces, nuestro sistema nervioso autónomo tiene una subdivisión que es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. ¿Qué dijo Gaby? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo? O sea, es muy sencillo. El sistema nervioso simpático es este sistema nervioso que va a obedecer a la acción, es decir, al estrés. Y el parasimpático va a obedecer a la relajación y es decir, a los procesos de regeneración. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que es muy sencillo. Cuando nosotros estamos en preocupación, el sistema nervioso que está activo es el sistema nervioso simpático. Entonces, el sistema nervioso simpático siempre va a referir inflamación. Necesita estar en un estrés y necesita entonces, o el estrés, mejor dicho, va a generar inflamación. Ok. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Que es la parte de lo que habíamos ya comentado, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí cuando hay una simpaticotonía? Es decir, cuando todo el tiempo estamos viviendo en un sistema nervioso simpático y no estamos dando oportunidad de que haya un equilibrio entre el simpático y el parasimpático, va a haber pH estomacal
aumentado. Es decir, en lugar de que esté totalmente disminuido, o sea, que esté ácido, entonces no va a estar tan ácido y entonces va a pasar lo mismo de lo que hemos estado hablando. No se van a poder absorber correctamente los nutrientes y nuestras enzimas digestivas van a verse disminuidas. Por lo tanto, no va a haber un buen metabolismo, no va a haber una buena digestión. Luego, cuando hay una simpaticotonía, es decir, cuando todo el tiempo estamos en simpático, va a disminuir nuestra movilidad intestinal. ¿Por qué razón? Porque estamos en estrés y entonces esto hace que nuestra sangre se fluya mucho más rápido hacia el cerebro. Necesitamos pensar más rápido. Tienes que pagar la renta, necesitas pensar más rápido, claro, ¿no? Hay que buscar o tienes que correr rápido porque tienes que rescatar tal cosa. Entonces se va todo nuestro flujo sanguíneo más hacia nuestras articulaciones y entonces el flujo sanguíneo de aquí central, justo del sistema digestivo, empieza a ser deficiente, causando digestiones deficientes, digestiones empobrecidas. Y entonces es aquí cuando se presenta diarrea y estreñimiento. Diarrea, estreñimiento. Es por eso que las abuelitas decían no hacer ejercicio después de la comida. Sí, por supuesto. Porque empiezas a mandar sangre a las extremidades. Las extremidades y no al lugar donde debe de estar en ese momento. Exactamente. Y entonces provocas que la digestión sea deficiente. Exacto. Ahora, cuando hay un exceso de cortisol, hay disbiosis. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, a ver, y esto, bueno, pues, ¿qué va a pasar? ¿Por qué pasa todo esto? Pues porque nuestro cerebro está conectado a nuestros intestinos. Es decir, nuestro intestino es nuestro segundo cerebro. Ok, y esto es lo que en algún momento también hemos hablado, ¿no? Del eje. Del eje intestino-cerebro, exacto. ¿Y por cómo están conectados? Porque hay un nervio que es el nervio vago. Entonces, a través de este nervio vago existe esta conexión y lo más sorprendente de todo es que en nuestro intestino hay muchísimas neuronas. De hecho, se dice que hay hasta mucho más neuronas que en el cerebro. Entonces, hay muchas y está esta conexión. No quiere decir que haya conexiones como tal, o sea, procesos sinápticos. No quiere decir, todavía se está estudiando mucho al respecto, pero lo que quiere decir es que sí hay una conexión. Entonces, si hay una conexión, lo que pasa en el cerebro, lo que pasa en nuestros pensamientos, se va a ver reflejado en nuestro intestino. Y por eso toda esta parte de estrés y toda esta parte de pensamiento, emoción, la vamos a sentir en nuestra salud digestiva. Así es prácticamente cómo funciona. Y la vamos a estar ahí refiriendo todo momento. Entonces, muy bien. Pues, ¿qué es lo que sigue? Porque entonces ya vimos toda esta parte, pero lo más importante como paso 1 que vemos aquí, pues es lo que no tenemos que hacer. Exacto. Paso número 1, lo que no. Es muy sencillo. Vamos a ver aquí el paso número 1, pero para salud digestiva sí tienes que seguir los siguientes pasos. El paso 2, 3, 4, que lo vemos en la membresía Prime. Entonces, si estás listo para mejorar toda esta salud digestiva, te esperamos en Prime. Ahí ya vemos toda la estrategia completa y aquí te damos rápidamente pues los 6 puntos que es lo que no tienes que hacer. Primer punto. Acuérdate, son 2 causas, la alimentación tóxica a través de la boca y entonces no a los 4 jinetes del apocalipsis, es decir, a los refinados, pero también no a los procesados y ultraprocesados. Segundo, y por favor, no al gluten, no gluten general para todas las personas, pero si tú tienes trastornos digestivos, no al gluten. Eso sí es muy importante. Como punto 2, eliminar alimentos específicos cuyos alimentos tengas ya intolerancias, pero ya muy identificadas. Entonces, si sabes que eres intolerante a la lactosa o a cierto alimento en particular, elimínala por 6 semanas. No quiere decir que seas intolerante de por vida. Quiere decir que en este momento tu sistema digestivo no es capaz de digerirla. Punto número 3, no a los antiácidos, antidiarreicos, antibióticos tan fácil. Definitivamente sí diría un no categórico a los antiácidos y antidiarreicos. Hay otras maneras de abordar
esta parte tanto de la gastritis como de la diarrea de una manera mucho más amable y mucho más eficiente y por supuesto 100% natural, ¿no? Pero a los antibióticos no tan fácil, no como... Con reserva. Pues así como me está dando algo y ahorita voy por un antibiótico, porque va a desequilibrar la microbiota intestinal. 4, no a los desparasitantes. Y esto es como, ¿qué? ¿Pero qué dijo? ¿Qué dijo? No hay ningún desparasitante de amplio espectro en primer lugar. Y en segundo lugar son venenos. Wow. Entonces Claro. estás tomando un veneno para un tipo de parásito nada más, que no necesariamente te va a ayudar y también se puede abordar de una manera mucho más biocompatible y mucho más respetuosa con nuestra naturaleza. Okay. Punto número 5. Hay que disminuir los hidratos de carbono, sobre todo ciertos hidratos de carbono que se llaman FODMAP. Esto ya está un poco complicado, se los voy a explicar más en Prime, pero son estos hidratos de carbono que nos referimos, por ejemplo, a los fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles, porque siempre van a estar refiriendo inflamación. Para quien está más avanzado con esto, ya sabe de lo que estoy hablando. Entonces sí hay que eliminarlos, pero durante 6 semanas, 6 a 8 semanas. Después tenemos que incorporarlos porque son parte de nuestra vida. Pero sí, cuando ya hay una inflamación severa, sí hay que eliminarlos, por supuesto. Y punto número 6. Como para desintoxicar, ¿no? No solo eso, sino porque no van a ser, van a exacerbar la inflamación. Okay. Van a exacerbarla. Y como punto número 6, hay alimentos de alto residuo, como la fibra. Entonces, fíjate, ese es uno de los errores bien grandes, que en casos, por ejemplo, de estreñimiento o algo así, es que te falta consumir fibra, ¿no? Y las personas están consumiendo fibra y se inflaman más. Entonces, claro, eso no es correcto, no está bien. Todos los alimentos de alto residuo necesitamos disminuirlos también, pero para eso tenemos toda una estrategia para poder reequilibrar a tu intestino, para que puedas tener esta salud digestiva que te mereces. No es natural, no es normal vivir inflamado para nada. Ok. Y paso 2, paso 3, paso 4, que es paso 2, lo que sí. Lo vemos en la membresía Prime. Totalmente. ¿No? La membresía Prime, la verdad es que está a un precio bastante accesible. Yo te recomiendo que te des la oportunidad de, si no estás ya en la membresía, que lo hagas un mes. Date la oportunidad de estar un mes. No pierdes nada. Al contrario. Claro, ¿no? Y de seguir los puntos 2, 3 y 4. Y insisto, muchas veces a lo mejor pensamos que no es necesariamente para nosotros, pero casi siempre conocemos a alguien que dice, oye, qué buena información, debería estarla escuchando mi papá, mi hermano, alguien. Invítale un mes de la membresía Prime y estoy seguro que te van a dar las gracias. Totalmente. Y no solo eso, sino que vas a empezar a configurar un nuevo entorno saludable alrededor tuyo. Total. Y ese entorno saludable, la verdad es que va a empezar a impactar no solo de manera física, sino también en el pensamiento. Claro, sí, claro. Entonces es una invitación a que lo hagas tanto por ti como por los que te rodean. Está de manera muy estructurada y además vas a tener resultados muy prácticos y rápidos. Totalmente, claro. Muchas gracias, querido Omer. Muchas gracias, Gaby. Dinos dónde pueden conseguirnos también, por favor. Sí, que por le den supuesto, like nuestras a las redes sociales, Instagram. Poderosamente Fit en todas partes, en YouTube, en Spotify. Si nos estás escuchando por Spotify, vete a YouTube, dale, suscríbete, activa las notificaciones, compártelo, comparte esta información que va a ser de mucho valor para todos. Nos encuentras en Instagram también. Mi Instagram, gaby.sarasvati, también por ahí, en Facebook, tanto en Poderosamente Fit como Gaby Sarasvati, y en TikTok también. Y listo. Listo, vámonos. ¿Y nos vas a regalar un hack, Gaby? Por supuesto, el hack de poder. Este se aplica, es súper amoroso, es muy bonito y se aplica justo para todo lo que vimos en este episodio. El cuidado a no lastimar y a no lastimarte es la forma más hermosa de respeto. Entonces, no solo se trata de cómo estamos cuidándonos, de cómo estamos llevando nuestro estilo de vida, de cómo estamos llevando nuestra alimentación en nuestra mesa, en nuestro alimento, sino cómo permitimos que nos estemos nutriendo en todos los sentidos, aquí y aquí. Y esa es una manera muy hermosa de demostrarnos amor y respeto hacia nosotros mismos. Buenísimo. Pues gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias a todos.
Únete gratuitamente a la comunidad Poderosamente Fit para recibir los hacks de poder todas las semanas. Y si deseas saber cómo iniciar el camino para recuperar tu salud, inscríbete por una cuota simbólica a la membresía Prime en vivepoderosamentesaludable.com. Comparte este capítulo y te esperamos en el siguiente.